Estimado profesor, mi nombre es Rodrigo Barrientos, estudiante de cuarto año de Ingeniería en Administración de Empresas. Junto con saludar cordialmente, presento el trabajo correspondiente al cuarto módulo del ramo. En esta unidad me corresponde hablar sobre las teorías de administración de carteras de inversión y la asignación de activos. Vamos a comenzar por definir qué es una cartera de inversión. Es el conjunto de activos, ya sean acciones, bonos o letras, con un objetivo y plazo determinado para reducir el riesgo y maximizar la rentabilidad. Una cartera de inversiones está compuesta por una combinación de instrumentos de renta fija y variable, de modo de equilibrar el riesgo. Una perfecta distribución de la cartera de inversión es aquella que reparte el riesgo en diferentes instrumentos financieros como son acciones, depósitos a plazo, efectivo, monedas internacionales, bonos, bienes raíces, fondos mutuos, entre otros. A esto se le conoce como diversificar la cartera de inversiones en las cuales se invierte. Las carteras pueden responder a diferentes criterios: distinta titularidad, plazo de inversión, objetivo de inversión, banco o entidad. Ahora que se definió qué es una cartera de inversión, podemos hablar sobre las teorías de cartera, que estudia cómo construir carteras que maximicen la utilidad esperada del inversor. Aunque existen diferentes modelos o teorías, el modelo más importante históricamente en teoría de carteras ha sido el modelo de Markowitz, desarrollado en los años 1950, y por el cual conceden a Harry Markowitz el Premio Nobel de Economía. Este señor se apellidaba Markowitz y de profesión era economista, por nacionalidad norteamericano y un genio según las personas que lo conocieron. En el año 1990 recibió el Premio Nobel de Economía y lo recibió por un extraordinario trabajo sobre cómo seleccionar diferentes activos para obtener un portafolio de inversión eficiente. Desde que Harry Markowitz desarrolló su teoría, esta ha tenido una enorme repercusión entre los economistas y todas las personas involucradas en el área de inversiones. Se llama frontera eficiente. Es el estudio matemático de una teoría económica reconocida con un premio Nobel. Estos conceptos nos ayudarán a la hora de invertir a través de sociedades de inversión o mediante la compra de acciones directamente en la bolsa de valores. Tenemos que elegir correctamente. Siempre que se elige lo mejor para la empresa o para los clientes. Pero en este momento llegó la hora de entrar en la disyuntiva de elegir e invertir en tres instrumentos. Por ejemplo, tres instrumentos distintos. Vamos a suponer un instrumento de inversión A, que va a rendir un 4%, un instrumento B, que también va a rendir un 4% anual, y el instrumento C, que tendrá un rendimiento anual de un 3%. Entonces, A y B presentan el mismo rendimiento futuro, que es superior a C. El riesgo por contra es el mismo en los tres instrumentos, A, B y C. Con este ejercicio hipotético, sacaremos las emociones de la ecuación. Únicamente nos concentraremos en los datos y dejaremos de lado los gustos o preferencias. La elección consistirá en el instrumento A, únicamente el instrumento B o una combinación del instrumento A más el instrumento B, de tal manera que descartamos invertir en el instrumento C, ya que por el mismo riesgo vamos a tener una rentabilidad inferior. Esto es la frontera eficiente de Markowitz. En una palabra es delimitar una frontera donde quedan adentro unas inversiones racionalmente aceptables y fuera unas inversiones racionalmente no aceptables. Pero todo esto no es tan sencillo. La frontera eficiente de Markowitz contempla muchas más complicaciones. Por ejemplo,
Un inversionista tiene un abanico muy amplio de posibilidades donde poner su dinero, y cada posibilidad de inversión tiene un rendimiento y un riesgo diferente. Aquí es donde entra la complejidad matemática que propone Markowitz en su texto, ya que su multipremiada teoría demuestra que existe una elección óptima al combinar los distintos activos, es decir, que existe un portafolio eficiente de inversión, que será aquel situado en la frontera eficiente de inversión. Es decir, la teoría busca encontrar lo que siempre se ha deseado, el mayor rendimiento, asumiendo el menor riesgo posible. De esta manera podemos resumir que un inversionista arriesgado tendrá su portafolio de activos situado a la derecha de la frontera de inversión, mientras que un inversionista más conservador verá su portafolio situado más a la izquierda. Con esto finalizamos esta parte y vamos a dar paso al siguiente tema, que es la asignación de activos. En la gestión de carteras de inversión, la asignación de activos, que en inglés es Asset Allocation, comprende el conjunto de decisiones relativas a la combinación apropiada y pesos relativos de los diferentes tipos de activos, divisas y zonas geográficas en una cartera de inversión, de acuerdo con el perfil de riesgo del inversor. Muchos expertos financieros argumentan que la asignación de activos es un factor importante para determinar los rendimientos de una cartera de inversiones. La asignación de activos se basa en el principio de que los diferentes activos funcionan de manera diferente en diferentes condiciones económicas y de mercado. Entonces vamos a clasificar los activos. Una clase de activos es un grupo de recursos económicos que comparten características similares, tales como el riesgo y el rendimiento. Hay muchos tipos de activos que pueden o no estar incluidos en una estrategia de asignación de activos. Entonces tenemos los activos tradicionales, que son acciones, bonos y efectivo. Las acciones es un valor, dividendo, crecimiento o sector específico, o una combinación de dos o más de los anteriores. Tamaño grande versus tamaño medio, tamaño pequeño o microcapital. Mercados nacionales, extranjeros, desarrollados, emergentes o fronterizos. Bonos, valores de renta fija más que en general, un grado de inversión o basura, alto rendimiento, gobierno o corporativo, a corto plazo, intermedio, a largo plazo, mercados nacionales, extranjeros y emergentes. Después sería efectivo y equivalentes de efectivo, por ejemplo, la cuenta de depósito del mercado monetario. La asignación entre estos tres activos proporciona un punto de partida. Usualmente se incluyen instrumentos híbridos como bonos convertibles y acciones preferentes, que se contabilizan como una mezcla de bonos y acciones. Eso es por una parte. Después tenemos los activos alternativos, que es la otra clasificación, que incluye las materias primas como metales preciosos, metales no ferrosos, agricultura, energía, entre otros, bienes inmuebles, comerciables o residenciales, coleccionables como arte, monedas o sellos, seguros, rentas financieras, acuerdos de vida, bonos de catástrofe, productos de seguro de vida personal, etc. Derivados tales como opciones, deuda garantizada y futuros de corto plazo o neutralidad de mercado. Moneda extranjera, capital de riesgo, capital privado y valores sin clasificación crediticia. Entonces con esto tenemos los activos alternativos, habiendo ya clasificado los activos tradicionales. Vamos ahora a pasar a las estrategias de asignación de activos, que están básicamente basadas en objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, plazos y diversificación. Las formas más comunes de asignación de activos son la estratégica, la dinámica, la táctica y de núcleo satélite, que ahora se van a definir. La primera asignación estratégica de activos, el objetivo principal
es crear una combinación de activos que busque proporcionar el equilibrio óptimo entre el riesgo esperado y el rendimiento para un horizonte de inversión a largo plazo. Esto es la asignación estratégica de activos. Después tenemos la asignación dinámica de activos, que es similar a la asignación estratégica, ya que las carteras se crean asignándolas a una combinación de activos que busca proporcionar el equilibrio óptimo entre el riesgo esperado y el rendimiento para un horizonte de inversión a largo plazo. Sin embargo, la diferencia de las asignaciones estratégicas, las carteras dinámicas de asignación de activos ajustarán sus posturas a lo largo del tiempo en relación con los cambios en el entorno económico. Después tenemos la asignación táctica de activos. Esta es una estrategia en la que el inversor adopta un enfoque más activo que intenta posicionar una cartera en aquellos activos, sectores o acciones individuales que muestran el mayor potencial de ganancias percibidas. Si bien una combinación de activos original está formulada de manera similar a la cartera estratégica y dinámica, las estrategias tácticas a menudo se negocian de manera más activa y se pueden mover libremente dentro y fuera de sus clases de activos principales. Y por último tenemos la asignación de activos núcleo satélite. Las estrategias de asignación núcleo satélite generalmente contienen una asignación estratégica núcleo que constituye la parte más importante de la cartera, al tiempo que aplica una estrategia satélite dinámica o táctica que constituye una parte más pequeña de la cartera. De esta forma, las estrategias de asignación núcleo satélite son un híbrido de las estrategias de asignación estratégica y dinámica, táctica mencionada anteriormente. Entonces, con esto terminamos la parte de las estrategias de asignación y damos por finalizada la presentación, esperando que todo haya sido de completo agrado y total entendimiento. Saludos cordiales.